ruiseñor. No. No te cohibas porque ya estamos grabando. Sí, como que me dijeron eso y ya me dio miedo. Sí. Puedo volver a cantar Grupo Frontera si alguien quiere. Dios mío. Buenas noches. Esto es un capítulo más de En Minúsculas. No es cierto, es que me dijeron que yo presentara, pero esto me pone muy incómoda. Así que, hola a todos. Bienvenidos a un capítulo más de En Minúsculas. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy Súper bien. Estoy muy emocionada por estar con el sombrero hoy en el programa de hoy. Abandonaste por fin la pared de la pobreza. No quiero decir. Bueno, los de Spotify no saben de qué estamos hablando. Pero bueno, había no sé si han visto la cuenta. ¿Cómo se llama la cuenta, Pedro? Creo que se llama Casas Color Verde Menta o algo así. No, se llama Verde Pobreza. No estoy seguro. Que es una cuenta de Twitter, yo lo vi con Twitter, donde hay puras fotos de casas populares donde hay un fondo de pared en color menta. Y es popular. Están censurando mucho. Se llama así la cuenta porque es meme y... ¿El verde pobreza? Sí, así se No, llama. pues así bautizamos la pared de acá. Entonces ya se fue después de múltiples críticas. Y hoy, como ya no hay color verde pobreza, entonces Sofía dijo, ya me puedo sentar ahí. Entonces ahí está sentada. Sí fue por eso. Sí, por eso, evidentemente. Yo estoy un poco triste, la verdad. Creo que era un buen color. Era de tu color. contraste. Era mi color. Me estoy dando cuenta. A mí no me causaba conflicto. Me gustaría saber qué opina... La audiencia. Sí, pero antes de eso, Vero, del color, o sea... Pues... La verdad, yo tengo mucho problema porque el turquesa en general yo no lo considero verde. Es que no era Es que no era turquesa. Bueno, pero era como que un primo hermano, un híbrido. bueno, Era de la familia, pero Ajá. era un verde menta. Pues era una cosa así extraña. Pero sí. para mí era más bien azul. Entonces... Otra vez vamos a entrar al pleito de los colores. Entonces... ¿Cómo crees que era azul? Pues es que para mí el turquesa es más azul que verde. Sí, eso sí. Sí, pero eso no era turquesa. Ahí estoy Pero de acuerdo, es que pero no ese era es más turquesa. turquesa que verde. Entonces continuaría siendo Nos azul. podríamos llevar media hora aquí debatiendo sobre El qué color punto era es- ese. ¿Saben que las mujeres sí pueden ser daltónicas? Ajá. Oh, esta es otra conversación. Pero yo por primera vez estoy en la esquina de los audífonos incompletos y el sombrero. Entonces estoy extasiada. Es verdad, cada lugar tiene una falla que le da Carácter. Exacto, que le da carácter a ese Sí. lugar. ¿Cuál será la nuestra? No sé. Bueno, aquí la falla soy yo, tú quién sabe. Próximo Yo capítulo. no le veo falla a este lugar. Me gusta. Porque ya no es verde. La única falla es que Era exacto la tienes el peligro de volverte muy vanidoso. Ajá, yo me veía muy bien. No, O sea, bueno. en el sentido de yo podía verme con mucha facilidad. Lo Y dicen me porque veía muy bien también. tienen una pantalla enfrente, entonces el que Así está es. sentado en el lugar donde está Sofía ahorita es casi Está inevitable todo que el esté programa como... sí, viéndose todo el tiempo. Augusto Campos en otro programa, el de María La Palma de temas sensibles, fue insoportable cuando se sentó ahí. Estoy viendo que lo vas a superar muy probablemente. Pero bueno, Sofía, ¿qué onda? Bueno, pues hoy hay un tema muy interesante. Que no lo vamos a decir porque nos censura. Es broma. Es la censura. Quise hacer un chiste y salió muy mal. Barums. Esto va a ser largo, muchachos. ¿Por qué no empezamos diciendo qué leyeron en estos días? Si leyeron en estos días y si recomiendan algo. Pedro, ¿algo que decir? Muy bien, yo comienzo. Estoy leyendo Danza de Dragones todavía, sí, de George R. Martin. Va a salir, creo que pronto, en algún punto de este año, la segunda temporada de House of the Dragon. Entonces, no por eso lo estoy leyendo, pero ahora me doy cuenta, es que igual y eso motiva a algunas personas como que a retomar esta serie, que a mí me parece muy buena, los libros. Me gusta cómo están escritos. Y si les gustó la serie, los libros les van a encantar, de verdad. Son ridículamente largos, pero la verdad se leen bien. Me faltan como unas 25 horas para acabar el libro. Y algunos ratos libres estoy avanzando con el libro del mes de nuestro club de libro, The Book Club Meet, el mejor club de libro de Mérida, obviamente. Híjole, sí. Y el libro se llama Las manos del tiempo. Es un libro, pues sí, sobre tiempo y sobre relojería como tema. Así es que si les gustan los relojes, supongo que les va a gustar. Todavía no puedo emitir una opinión de él. Voy por el 4º capítulo. Me falta más de la mitad. Eso estoy leyendo por ahora. Muy bien. ¿Tú, Vero? Yo esta semana avancé con lecturas cortas, pero todas muy disfrutables. La primera fue la novela Bonsai de Alejandro Zambra, que yo
conozco a Zambra como de hace un rato. Yo lo ubicaba por ser más bien el esposo de Jasmina Barrera, pero sé que es un escritor chileno crítico y poeta y pues novelista. Y esta novela Bonsai como responde muy bien al título, como está muy encapsulada en el concepto de un bonsai. Es una novela muy breve, de como 50 páginas, y la disfruté mucho. Me pareció un excelente ejercicio literario y al principio de la novela, no es spoiler, una reseña dice que como que cita a Borges diciendo que él recomendaba escribir como si se estuviera contando el resumen de la historia. Y me parece que Bonsai lo hace perfectamente. Es como un resumen, ¿sí? Es como un resumen con los detalles exactos para que se sienta personal y quieras seguir leyendo. Entonces, la recomiendo mucho. Y leí otro libro, precisamente después, animada por la plática de Goodreads. Yo nunca lo había usado como buscador de lecturas, pero quise como encontrar algún libro por ahí. Y encontré un libro que 2 amistades habían leído. Uno de ellos le dio 5 estrellas y la otra le dio 2 estrellas. Ok. Buenísimo. Y el libro se llama Convenience Store Woman. Es una novela japonesa que tiene igual un montón de reseñas. Tenía como 200,000 reseñas, creo, una cosa así. O a lo mejor no tantas, pero tenía muchas reseñas. Y trata de una muchachita que desde muy joven se siente como muy inadaptada socialmente, como no entiende muchas de las normas sociales o como maneras de convivir y tiene como algunos conflictos en la infancia. Entonces comienza a vivir su vida a partir de como un set de reglas muy determinado y cuando llega a la adolescencia abre una tienda de conveniencia en su cuadra y ella aplica y le dan el trabajo y es completamente feliz porque tiene ahora un manual súper definido de cómo vivir su vida. Entonces un poco va como, ella lleva ya 18 años en la tienda y va un poco como de este punto de su vida y las evoluciones que se le presentan. No sé si o sea, me pareció una lectura interesante. No sé qué tanto la disfruté, pero pues creo que no está de más saber que existe. Oye, dime algo. ¿Habías leído o has leído otras novelas japonesas? Leía Murakami hace mucho tiempo, pero la verdad no lo recuerdo. Y de ahí en fuera no mucho. La verdad que no. Entonces también por eso fue un poco como para volver. Es que tienen este estilo, bueno, al menos yo creo que he leído 2 o 3 novelas japonesas y tienen este estilo rutinario. Es como muy, o sea, por lo que cuentas ahorita de una tienda de conveniencia, que no hay, o sea, puede haber historia, claro, siempre puede haber historia. Pero son como temas muy de género, ¿no? Muy... De género... ¿Cotidianos? De género, en pintura hay un estilo que se llama de género, que son temas cotidianos. O sea, alguien cocinando... Eso es una pintura de género, no sé si se diga así. Pues un poco sí, justo... Pero, o sea, como que los japoneses son muy... que le prestan atención a los detalles del diario y eso ya es una historia grande. Me recuerda un poco con la película que estábamos hablando el otro día. Sí, Perfect Days. La de Perfect Days. Fíjate que no es sé la si... del que vive... Perdón, No. es la que vive el que vive solo y parte de la película es en silencio porque justo vive solo. Es sobre un señor no muy mayor, pero una persona, pues, un adulto que vive Donde en diga Japón. ahorita 30 y algo, ahora sí lo voy a sacar de este lugar. Y se dedica a limpiar baños a lo largo de, como en diferentes partes de Japón. Es maravillosa. Y creo que aquí puedo encontrar un poco como esa postura de atención a la cotidianeidad y como no hay un repele a la rutina, pero también sigue como esta estructura narrativa que está motivada por el conflicto. Como lo que nos lleva a conocer a esta persona no es tanto su cotidianeidad, sino más bien las cosas que parten como esta estructura que ya tiene muy bien planteada a lo largo de 18 años. Las excepciones de la rutina. Exacto. Okay. Cómo se va desmenuzando o cómo desmoronando más bien la rutina que esta persona ha perfeccionado por tanto tiempo. Entonces, me pareció un retrato interesante de Japón. Hay un gran comentario de género, puntualmente hablando género hombre-mujer. Okay. De roles. De roles de género, que no sé si disfruté mucho, pero me parece un retrato... Supongo que relativamente fiel a como situaciones que he escuchado que están pasando en Japón. Entonces, interesante lectura. La verdad no me encantó, pero interesante lectura. Ok. O sea, ¿te gustó descubrirla? Ajá, exactamente. ¿Puedes repetir el nombre, porfa? Convenience Store Woman. Ok. Gracias. Rafael Capetillo, es tu turno. Sofía Toledo, según Roger Méndez. No me gusta, tomé una muy mala decisión al pasar mi reporte después de Verónica. Siempre viene con 15 libros y con todo un análisis de eso. No, tú date, vas a ver que todo va a estar bien. Aquí ya va en picada, ¿no? A partir de aquí ya estamos todo en declive. Perfecto, sí, porque Sofía nos contó antes de que empezáramos a grabar cómo fue su fin de semana y claramente les voy a spoilear, pero ni media página. Estuvo más interesante que eso. El mío no, ni eso, pero tampoco leí mucho, la verdad. Empecé a leer un libro de César Aira
que se llama Emma la Cautiva. Yo no conocía a César Aira, escuché de él por primera vez en el podcast de Julieta Venegas y Nacho Damiano, que se llama Pila de Libros, que se lo recomiendo, que hemos hablado bastante de él y que descubrí hace poco, entonces me puse a escuchar todos los episodios de la pandemia, que tampoco son tantos episodios en realidad. Pero bueno, ahí hablaron de César Aira, yo no sabía quién era César Aira, resulta que es un escritor argentino y es como el más emblemático de su generación. Él ahorita tendrá 70 y tantos años y tiene una técnica muy peculiar, una estructura de trabajo igual muy peculiar. Él dice que escribe una hoja al día y escribe siempre para adelante. Él no se pone a revisar qué escribió. Escribe su hoja al día. Yo no le creo a esa gente. Justamente eso entra en el libro que casualmente escogí. Ese no es de ese tipo. O sea, porque cuando escribe así, todas sus novelas son de cuando muchos 100 páginas. Entonces, todas son novelas cortas y tiene más de 100 libros. O sea, tiene una cosa impresionante de libros publicados. Y en el podcast empezaron a hablar que su estilo es un estilo muy... De pronto como dicen esos pelanás, se va a la mierda. O sea, hace una locura absoluta de lo que está escribiendo. Y entré con esa intención, quería ver hasta dónde me llevaba un tema. Morbo. Sí, un tema en teoría que no daba para tanto. Él como lo volvía a esta locura de la que hablaban. Y justo el que elegí no es así. O sea, ese es el más realista de todos sus libros. Emma la Cautiva. Y lo estoy empezando. O sea, todavía no puedo dar una reseña de él. Pero conseguí varios libros de César Aira. Y espero que los demás sí vayan más en lo que me describieron en este podcast. Porque al parecer sí es, de las figuras más... No lo conozco. Más emblemáticas. Yo tampoco había escuchado de él. Pero... no sé muchas cosas por lo que me he dado cuenta últimamente. Por ejemplo, hace rato mencionaste a Jazmina Barrera. Te voy a preguntar quién era Jazmina Barrera porque no la conozco. Jazmina Barrera es de las autoras mexicanas que ahorita está como muy de moda. Publicó un libro que se llama... Yo la leí en Línea Negra, que es un libro que escribió durante su embarazo. A mí ese libro me pareció fascinante. Es una especie de bitácora que ella va como alternando con... partes de otras escrituras o como reflexiones en torno a los embarazos de otras autoras o artistas. Y pues también ahí menciona algunas como anécdotas con Zambra, y de ahí me enteré que él era su marido y pues ajá. Y a mí ese libro me pareció fascinante. Es un libro que yo recomiendo mucho leer. Justo como esta dimensión muy corporal del embarazo, ella la retrata muy bien, como los cambios que va sintiendo y como lo que va investigando sobre qué está pasando en su cuerpo conforme crece una criatura adentro. Nunca había leído algo que me diera ganas de como vivir esa experiencia corporal, como decir, ok, no puedo imaginar cómo se siente saber que mi sangre está migrando y evolucionando o cambiando. Seguramente alguien que sepa de esto me golpearía, pero básicamente es como, hay algo pasando en mi cuerpo que está creando leche materna y no puedo imaginarme cómo atravesar eso. Y me gustó mucho escucharlo de alguien que lo narrara. Entonces, de ahí tiene otros libros que no la he vuelto a leer. Lo que he empezado de ella no me ha encantado, pero es muy popular hoy día. Muy como de las Suena que se codea. súper bien. Sí, Línea Negra es un gran libro. Yo lo recomiendo Todo mucho. lo que acaba de decir es como la manera intelectual de decir me vibró el útero. Sí, básicamente. ¿No? Y yo eso es lo que busco de todas mis lecturas. Sí. Y es muy... No debemos hablar después de Verónica. O sea, pues, ya. Hay que agarrar esta estrategia. No, hay que tener este balance y relajar el asunto también. Se codea mucho ahorita como con Isabel Zapata. Como es de esta generación, digamos. Entonces, ajá, yo la recomiendo. Jazmina Barrera, ¿puedes repetir el de, también para los escuchas que tal vez no nos están viendo y no pueden regresar, el libro de Jazmina Barrera del embarazo? El libro de Jazmina Barrera sobre el embarazo se llama Línea Negra. Si no quieren tener hijos... Y no pueden regresar. Todo el mundo puede Por regresar, favor, yo lo sé. dime una circunstancia en la cual no podían regresar. No sé, tal vez van manejando en Spotify y... no sé. También me gusta que tengas en consideración a la audiencia. Sí. Oye. Me toca, yo sé que me toca. Uh-huh. Y yo hoy decido tomar este papel de mediadora, entrevistadora, porque... Wow. Porque no leí nada, esa es la verdad. O si leí, no me acuerdo si leí después de vernos. Creo que no, realmente no. Muy válido, o sea, hay Está bien. semanas Totalmente. en las que Sí, la vida chamba. te arrasa y... Sí leí, bueno, es que les estaba contando el podcast pasado, el capítulo pasado, que, porque esto sigue siendo un mismo podcast, ¿verdad? Barunts. Les estaba contando... Estoy muy mal hoy, perdón. Necesito los efectos. ¿Podemos cortar esto?
No, aquí no Ya, se hombre. corta absolutamente nada. Échese. Bueno, les estaba contando que estaba leyendo el libro de Juan Pablo Villalobos de No hay nadie quien me crea. No voy a pedirle a nadie que No me voy a crea. pedirle a nadie que me crea. Y uno de estos días lo estaba leyendo justo y me quedé dormida. Entonces me enojé conmigo y lo volví a empezar. De cero. No llevaba mucho. Ah, 3 páginas. No, más. Pero como que dije, 4 páginas. a ver, agarra bien el hilo. Y es todo lo que leí realmente. No empecé otra cosa. No voy a leer el libro que propusieron en el club de lectura este mes. Porque, ¿Cuál fue? Arráncame la vida. Lo leí hace muchos Mastretta. años. Sí, de Ángeles ¿Y Mastretta. ¿Qué tal está? ¿Nos puedes dar review? A mí me encanta ese libro porque soy una romántica. Es escondida. romántico. Es en el que... Es medio machista también, pero pues porque es la época. ¿Qué época? No es? estoy justificando. ¿Es uno de los muchos de Mastretta donde habla del Sanborns de los azulejos? No sé si de los muchos, pero sí, claramente. Sí, habla del de- Sanborns de los azulejos. Porque se lo regala. O sea, se supone que es como Yo nada más de eso una me acuerdo. versión de la historia de un gobernador de Puebla que le regala a su amante o esposa, creo que era su amante primero, y le regala el Sanborns de los azulejos. Es una historia bonita, es una chick flick, O sea, es de época. sí. Oye, a ver, ahorita me Y lo llamó leí la hace atención. siglos. O sea, bueno, hace como 10 años, cuando ustedes tenían nuestra edad. Ah, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué? Bueno. Hoy estamos hablando de edades. Cayó Disculpen, porque durísimo. mañana es cumpleaños de Vero, por cierto. ¿Quién sabe Paréntesis. cuándo sea cuando ya vea esto la audiencia? Pero fue mi Es cumpleaños un día y pues... Y estábamos felices por eso. Todos menos ella, al parecer. Ibas a preguntar algo. Te iba a preguntar, sí, que me llamó la atención ahorita que dijiste que el libro es machista, pero no lo justifico. ¿Cómo abordas un libro de esa época si plantea una temática machista? Porque supongo que por eso es machista, ¿no? Porque te plantea una realidad, la Claro. cual la realidad es machista. Sí, a ver, si el machismo es machismo, punto. De aquí o hace 200 años. Sí, pero si te plantea una realidad que es la que De existía, la época. ¿eso te molesta? O sea, ¿te incomoda? Es que para ¿O mí que cómo? digas que el libro es machista es que el autor o la autora escribe desde el machismo. Ok. Pero si retrata una sociedad machista, pues retrata la sociedad que el Mira. autor percibió como machista y trató de ser fiel quizá a esa experiencia. No, Pero- no lo tengo... Perdón, y tú termina. No, nada más era lo que dice Pedro, hacer esa distinción. No sé si está tan fácil siempre. Porque No, creo no que es fácil. al final uno en el retratar, cuando no hay un ejercicio quizá de retrato de época como ajeno a la propia época, me parece que pues uno escribe con los valores que tiene y pues quizá en retrospectiva se pueda leer como una obra Ya. machista, ¿no? Creo que es más bien como eso lo que... Sí, a ver, la verdad me hiciste pensar, no lo tengo fresco, pero claramente retrata una historia en la que existía el machismo. Ahora, como ella lo trata, no te podría asegurar. No lo sé. Ok. Tal vez lo tenga que leer con el club de lectura. Mucho a favor del club. Y el club de lectura... Pues fíjate. Sí. Lo siento, mi cielo, A ver. pero... Tiene frases muy bonitas ese libro. O sea, me acuerdo que sentí bonito. Bueno, quizá te lo tengas que leer y reseñarnos ahora desde esa óptica, si crees que la Tocó autora chambear, claro. fue machista o está tratando de retratar lo machista que era la sociedad en ese entonces, que no nos queda duda que era machista, como ahora, simplemente quizá no se nombraba así, quién sabe. Creo que sí y no, porque también hay un tema ahí de infidelidad de ella casada con alguien que no era machista. Entonces era... Pero bueno, Bueno, Ana Karenina también. Vamos a regresar. Madame Bovary también. Sí. Sí. Yo creo que tenemos... Hablemos de Madame Bovary ¿Por qué? en la censura, por cierto. ¿Vamos a hablar de Madame Bovary? Lo censuraron una época. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? No. Bueno, ahorita entramos de lleno a eso. Yo quiero decir algo igual respecto de como que este abordaje de si un libro es machista o feminista. Ujú. O sea, yo creo que sí puedes como que leer lo que decía Vero, los valores con los que está escribiendo el autor, ¿no? Muchas veces autora. Es como el libro de Wayward que reseñábamos el episodio Ujú. pasado. O sea, viene desde un lugar feminista, ¿no? Y falla en entregar el mensaje quizá un poco, pero viene desde ese lugar. Y también creo que mucho de la censura en los libros, de lo que vamos a hablar ahora, también tiene que ver con eso, ¿no? De cómo esos mensajes, pues, quieren o no que se
difundan. O sea, a veces creo que los autores ¿De manera sutil? Sí, o sea, a veces los autores tocan el tema porque lo quieren introducir, porque de otra manera sería muy peligroso hablar, ¿no? O se pondrían en riesgo hablando de ello abiertamente. Entonces, lo sueltan sutilmente y a lo mejor ya como que años después los juzgamos de que, es que tocó el tema medias, como que no lo quiso tocar. Bueno, pues es que hay un contexto. Sí, claro, ¿no? en el momento era la forma en la que podía hacerlo. Para la audiencia de Spotify, levanto la mano. Creo que ahorita apenas se desarrollaba como esta idea en mi cabeza, pero pensaba en, ahora que Cristina Rivera Garza recibió el Pulitzer o creo que en entrevistas anteriores hablando de la novela de El Invencible Verano de Liliana, ella habla de cómo tardó muchos años en escribir esta historia porque por mucho tiempo no hubo una palabra para nombrar el crimen del feminicidio. Y era como no teníamos lenguaje para tratar esto, ¿no? Y como, no sé por qué esa fue como la imagen que me apareció, pero pensaba que también es distinto ahora en el que el feminismo es como un tema que es discutido como tan abiertamente, porque ahora podemos ponernos el lente del feminismo cuando leemos un libro, ¿no? Una novela, un cuento, lo que sea. Cuando, pues hace muchos años, cuando se escribía, nunca se pensaba esto se va a leer también con estos lentes de feminismo. Entonces creo que por eso como estas lecturas a obras del pasado se pueden sentir muy extrañas al juzgarlas, como justo porque pensaba mucho no pienso que Ángeles Mastretta tuviera una agenda de género o una agenda feminista en sus obras. Entonces, como esta lectura de si es machista o no, creo que más bien es como pues ella escribía con valores que ahora podemos entender como resultado o consecuencia de una cultura machista. Y creo que ahora con novelas como la que ustedes reseñaron en el club de lectura, claro, hay una intención explícita de ponerse esos lentes de feminismo. Alzo mi mano para los que están en Spotify. Me parece muy interesante. No había pensado en justo eso, ¿no? Como que creo que hay ciertos temas o lentes, creo que es la palabra más acertada, con la que se escriben los libros en cierta época. O sea, y cuando digo época, digo décadas incluso que duran. Claro. O sea, creo que había muchos libros, por ejemplo, que se escribían con lentes de socialismo y la gente los leía y decía, esto es socialista. Claro, totalmente. Lo escribieron porque nos están espiando, ¿no? O quieren difundir estas ideas socialistas, pero, spoiler alert, ganó el capitalismo. Así es que hoy como que no nos preocupamos tanto, creo, claro, de decir, este es un libro que está esparciendo ideas socialistas, ¿no? Pero si decimos, es un libro... no sé, habrá gente que diga es pro vida o claro, totalmente, ¿no? O sea, justo creo que es como tener esa conciencia de que habrá autoras que tengan una agenda política detrás de sus obras, y también si hacemos el ejercicio podemos juzgar cualquier cosa con los lentes que elijamos juzgarla. Cualquier obra se puede juzgar como una obra socialista o como en el espectro político, o si es pro vida o no, o si es feminista o no, pero creo que quizá por eso a veces esos lentes como solamente llegan a un análisis muy incompleto o como se puede sentir incorrecto, porque pues creo que si no es la intención de la persona que escribió la obra, pues como que muy complicado llegar a una conclusión de dónde va. Yo creo que eso, o sea, no sé si siento que nos lleva a un punto casi que de, no sé, creo que en la prepa, en las clases de lógica o algo así, como que es la codificación del lenguaje, ¿no? Sí. O sea, el emisor y el receptor, digo, estoy con 3 comunicólogos aquí. Y sí, o sea... No dice mucho. No dice nada en lo absoluto. Pero justo eso, ¿no? O sea, cada obra es una experiencia única para quien la lee. O sea, por mucha intención que tenga quien la escribió, al final, pues el libro es tuyo y le das el significado que quieras y como quieras. Y creo que de aquí podemos conectar, quizás, si me lo permiten, a nuestro tema de hoy, que es libros censurados. Voy a dar un poco de contexto cómo llegamos a este tema. Hay un documental muy bueno que en un momento mis compañeras y compañeros de este podcast nos van a decir cómo se llama. Es un libro que habla sobre un proceso que se está dando en Estados Unidos sobre censura. Censura de libros en bibliotecas públicas y en escuelas, en bibliotecas de escuelas, sobre todo de educación básica. En ciertos estados. En ciertos estados, definitivamente, a través de juntas educativas distritales. Parece ser que la educación funciona ahí de ese modo, en el cual para ser partícipes de la comunidad, a la comunidad, pues toman decisiones relevantes, que son una suerte de junta distrital sobre lo que sucede en esas escuelas, lo que se enseña, lo que no se enseña, cómo se enseña, por qué se enseña, más allá de lo que el gobierno pueda pues lanzar como un plan educativo general o que los maestros tengan muchas ganas de enseñar, pues tienen mucho peso en esto, ¿no? Y
estas juntas en algunos distritos, en algunos estados, pues tienen un perfil de repente más democrático, más republicano, demócrata, republicano, etcétera, y todo en el amplio espectro, ¿no?, político y esa agenda. Con lo cual hay una censura muy importante a muchísimas obras, que algunas pues se puede, habrá argumentos creo en pro y en contra para decir, oye, este libro debería estar a cierta edad en las manos de ciertos niños, niñas, no lo sé. Pero hay otros que simplemente como que a todas luces, o al menos en el documental, hacen un muy buen trabajo mostrando que por qué pues censurar un libro que pues no le hace daño a nadie, ¿no? Podemos pensar. Entonces queríamos hablar de eso. Vamos a hablar de algunas de las obras que son nombradas en el documental, que de hecho se nombran muchísimas. Algo muy interesante este documental, y creo que tiene mucho que ver también con lo que estábamos hablando, de que cada libro, por más que traiga una agenda, o sea, o que traiga un mensaje, cuando lo lees, pues tú lo decodificas, ¿no? Como el receptor de ese mensaje con tus valores, tus ideas. Y cuando trasladamos eso a niños, a niñas, ¿no?, en una etapa de edad tan temprana, creo que se vuelve un ejercicio sumamente diferente a como lo podemos hacer adultos. Entonces, son los adultos con pues, su propia agenda, prejuicios, miedos, valores, los que, pues sí, hacen este baneo de libros, pero finalmente son los niños los que están destinados a consumirlos. Y en el documental hacen una cosa genial, que es preguntarle a los niños, ¿no? Y reúnen a niños de 5 años, de 7 años, de 10 años y les dicen, oye, ¿tú leíste este libro? Sí, no, ¿qué te parece? ¿Por qué crees que lo banearon? Mira lo que tiene en las páginas, etcétera. Y bueno, también hay que decir que la cultura ahí de la lectura y de las bibliotecas es diferente, o sea, como que está mucho más viva y es parte de la vida educativa y de la formación temprana inicial de los niños, así, al menos así se muestra en el documental. Hay mucha lectura colectiva. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces sí tiene una incidencia importante, ¿no? El que ciertas obras pues queden fuera del alcance. Y bueno, ese es el contexto, el antecedente, y quien quiera continuar. Podemos decir el nombre del documental, que es The ABCs of Book Banning. Sí. Qué buen nombre. The ABCs of Book Banning. Está en Claro Video y está en... ¿Dónde más lo habían visto? Me parece que en Max, pero bueno, lo pueden por si lo quieren buscar. Si lo quieren ver. Y eso que decías al final me parece muy importante, lo de la cultura de ir a las bibliotecas. Porque aquí claramente censuran algo, nadie se va a enterar porque ni siquiera van a ir a buscar los libros. O sea, no pasa absolutamente nada. Pero ahí sí. Y también me parece sumamente grave que ya hay penas de cárcel, de hasta 5 años de cárcel para bibliotecarios, para maestros, por la censura de los libros. O sea, Muy fuerte. Si exponen los libros, pueden llegar a tener una pena de este tipo. Entonces ya es una cosa que está pasando de lo teórico a ya a tener consecuencias prácticas importantes. Y también de lo que mencionabas, no es en todos los estados. En la mayoría de los estados, aunque sea algún distrito, pero la mayor presencia está en Florida, en Texas, en Michigan me parece que también había algunos distritos conflictivos, y otros estados sureños. Todos los estados donde hay una presencia importante están gobernados por un político republicano. Digo, no debería sorprender mucho eso, pero pueden ver, si son medio... obsesivos con los datos y todo eso, pueden encontrar este tipo de cosas. Hay una página que se llama pen.org y ahí está la lista completa de todos los libros baneados, censurados hasta el 2023. Entonces ahí pueden entrar, pen.org, y ahí ponen lista de libros baneados y encuentran todo eso. ¿Qué pasa, Sofía? Nada, me gusta cómo lo plantearon. Estamos yendo de decir de atrás para adelante, pero pues sí. O sea, de lo más actual a la historia de la censura. A ver, siempre hemos vivido censura en todas las épocas. Precisamente, pensando en como aventar uno que otro dato por si hay alguien como fanático de los datos. Estaba revisando pues como datos sobre censura a lo largo de la historia. Y resulta que los países asiáticos son responsables por casi el 44% de los libros baneados, censurados a nivel mundial. 33% de las censuras han ocurrido en Europa. ¿Pero estás hablando de manera histórica o de manera actual? Ajá, no, de manera histórica. Okay. Pero también eso me parece interesante. Es interesante, sí. Si vemos a como
el porcentaje de censura como a nivel mundial, América, tanto Norteamérica como Suramérica, es como el 9%. Entonces, pues lo que dices un poco también, como si bien en Occidente tenemos quizá más la cultura como debatible, claro, si tenemos realmente una cultura de... ¡Ay, se me fue el concepto! Libertad de expresión. Creo que tenemos más libertad de expresión de la que se tiene en países como orientales o como en otras partes del mundo, pero creo que también somos más claros. No sé si, bueno, quizá desviándome, pero no sé si ubican este sketch de Saturday Night Live, donde sale Lisa Kudrow, que lo vi esta semana en Twitter, pero se burla un poco como justo de la censura que denuncian personas de partidos republicanos. Entonces sale como esta mujer diciendo, yo he dicho en varios espacios que las voces conservadoras están siendo censuradas. Y empieza a enlistar como, lo dije en este podcast, y después lo dije en este periódico, y después lo dije en estas 3 entrevistas, y después lo dije. Entonces como mucho a mí me pareció como un comentario muy curioso, como hay ciertos grupos que se quejan de censura, pero a la vez tienen estos espacios para como denunciar esa censura. Se me hizo como... Y pues pensando que estamos hablando de un documental de Estados Unidos, pues me parece como interesante sumar eso a la conversación. Sí, lo refuerza. Sí, tienen todas las plataformas, pero ahí entra yo creo que la paradoja de la tolerancia, ¿no? Porque casualmente estas personas con el discurso intolerante son las que tienen más... Exactamente, justamente. Tienen las plataformas. La voz más... Es decir, las plataformas, la voz que más se escucha y hasta dónde se debe permitir. O sea, eso no se debería permitir, ¿no? No sé. Sí, yo creo que, o sea, pone sobre la mesa lo frágil, ¿no? Que, o sea, como decimos, tenemos libertad de expresión, sí, pero la fragilidad de esa libertad de expresión, porque, pues, que me digas Asia, China, que es un país abiertamente socialista, donde hay un control de los medios de comunicación tremendo hoy en día, y así funciona el país, válido, está bien, o sea, los chinos tendrían que dar su opinión al respecto, no yo. Pero un país que es Estados Unidos, nuestro vecino del norte, como que un modelo de cultura, de economía, para bien y para mal, para demasiadas personas y países, que esté pasando con tal facilidad, quizá, o sea, no sé si estoy siendo ligero al decir que está pasando fácilmente, pero me parece que está pasando con bastante facilidad y lo difícil que está haciendo, pues, de otros grupos oponerse, ¿no? O sea, porque los tachan de la agenda progre y que le están enseñando a las niñas y a los niños como que estas ideas progre desde pues que son muy chicos, etcétera, etcétera, todo este debate del que no vamos a entrar, pero pues sí, creo que eso me hace pensar, ¿no? O sea, como que permites eso, que van en libros y luego que siguen, ¿no? O sea, cuando estos grupos, llamémosle radicales, ¿no? Sí, ven que se les da esa oportunidad y no pasó nada, ¿qué es lo siguiente que van a ir a prohibir? ¿No? O sea, ¿qué otras libertades van a querer restringir? Entonces, creo que eso es lo relevante. Buenos los datos, pero pues piensen en el efecto que tiene el quitar un libro de la mano de un niño o una niña en el momento adecuado, ¿no? En cómo puede cambiar hasta, no sé, su historia de vida. Yo creo, pensando en todo, para mí, lo que han influido los libros, ¿no? Buenos y malos, sí, pero acá nos tienen. Qué educados somos. Los de Spotify no saben que aquí se levanta la mano para hablar. Perdón, yo jamás voy a levantar la mano. No puedo. Pero todos son muy educados menos yo. Disculpen. Yo ya creo que, o sea, ya se pasó la línea. Porque ya no solo es una censura absoluta de libros, sino una censura parcial de libros. Es decir, también leí casos en los que las mismas editoriales están reeditando los libros ya publicados para cambiar ciertas palabras que están mal vistas, políticamente incorrectas, que ellos consideran políticamente incorrectas. ¿Cómo qué palabras? Gordo, estúpido, o sea, palabras que son parte del lenguaje, que tengan connotación negativa, que sean políticamente incorrectas, que se escuchen mal, que sean discriminatorias, ok, va. Pero son parte del lenguaje que describe algo y que al final corta el pensamiento. O sea, el lenguaje sirve para que también haya un canal de todo lo que puede existir en nuestro pensamiento y, por tanto, en el mundo. Y, o sea, yo creo que ya a nivel
libros de 1980 que los estemos reeditando ahorita porque se oye feo que un personaje le diga a otro gordo, híjole, o sea, ya eso también corta con a ver, nadie está diciendo que el personaje lo que está diciendo sea bueno o malo y ya eso será criterio de también el que lo lee, pero si desde la edición o la escritura estamos tratando de ser o de tratar con pinzas al lector, también le cortamos mucho en la imaginación de la escritura, o sea, de la lectura, perdón. Creo que mucho también tiene que ver con esto que platicábamos de los lentes con los que se leen ciertas cosas, y creo que ahora como estos lentes que precisamente quieren ser como lo más políticamente correctos posibles, si esa es, que pienso también incluso como en la película de American Fiction, como de qué manera satisfacemos este deseo que tienen las personas de no ofender a nadie y de no cruzar ninguna línea y de no, o sea, como entra también, creo, mucho en esta lógica gris de hoy día, como por ejemplo, extraña como comparación quizá, pero también conexión de la neurona, no lo puedo explicar. Pero ayer veía un video que hablaba de cómo en Estados Unidos también está este fenómeno de personas que compran casas como que encuentran medio económicas en el mercado, que pues son casas que se pueden ver viejas, como con estas cocinas de que llenas de madera o como estos cuartos que están llenos de espejos, y las compran, digamos, por $300,000. Entonces tiran todas estas cosas de las casas, hacen una renovación muy económica que termina viéndose igual en todos lados, que son pisos grises, gabinetes blancos, como estas fotos, ¿no? IKEA. Ajá, exactamente. Y entonces te las ponen al mercado por $600,000. Es como esta revolución de los flippers. Y de lo que se quejaba este video era como ahora estas casas que están infladas, todas son iguales, o sea, como no tienen nada que pueda ser ofensivo para alguien que llegue. La intención es que cualquier persona llegue a esta casa y no le moleste nada y pueda caminarla y pueda... Pero nada le encante. Entonces pasa justo esto, como estas cosas que pues pueden dar carácter y que pues son como... pues muchas veces la carnita de los libros o como pues estos detalles, el que queramos eliminarlos no solamente diluye los mensajes, pero también como la calidad de las obras. O sea, yo creo que hay casos en los que se vale quitar unos gabinetes, pero pues no es necesario que todo se sienta tan gris, ¿no? Sí, o sea, no habría un Bukowski, Estética por ejemplo, de libros unisex. O sea, estética de libros unisex, así es. Gracias. Fuimos víctimas de ese... Sí. Sí. Regresemos a estética de libros unisex. Aquí hubiera Lo defiendo ahora. Sí, yo creo que los lentes con los que hoy se está escribiendo y leyendo todo, pues son los lentes de la corrección política. Claro. Es un gran debate, o sea, el qué se quita, qué no se pone. O sea, leímos hace poco And Then There Were None y al final no quedó ninguno. Pero originalmente creo que era Ten Little N con la N-word. Sí. Y hace bastante tiempo, antes del tiempo de la corrección política reciente, se cambió el título por eso, porque pues en Estados Unidos pues, sí, claro, era ya demasiado ofensiva la palabra, ¿no? Pero no fue Agatha Christie, ¿no? No, sí. O sea, no ella se levantó de su tumba y dijo, oigan, claro, ya me arrepentí. O sea, entonces... Claro. Sí, es algo, creo que muy debatible, ¿no? O sea... Y creo que quizá... Perdón. No. Creo que quizá no nos damos cuenta de cómo caemos en el... Mejor eliminemos el problema, no abordemos el problema. Es como, totalmente, no hablemos de esto. Eso está fuerte como, también. Ajá. Y justo siento que va mucho a esto. Como quitemos estas cosas que puedan ser problemáticas, dejemos que sea una lectura lisa, que pierda como... Porque pues al final estas elecciones de palabras... correctas o incorrectas, que nunca es una manera objetiva de juzgar las cosas, pues como tienen algún reflejo del momento en el que se eligieron. Entonces, como el eliminarlas más que tener una conversación compleja que pueda llevar a algo, es más como, no, nadie va a tropezarse con esta cosa, quítala y ya. Y pues... Pero aparte como si dejara de existir el reflejo de lo que los libros dicen. Es que... O sea, ver un personaje, una historia, si tiene... estas connotaciones, que voy a decir connotaciones negativas para quien lo está censurando, no dejan de existir en el mundo real porque en el libro no exista. Pero es que ninguna palabra es buena o mala en sí. Exacto. O sea, depende depende de la connotación que le dé cada persona, depende del tratamiento que le des, depende para qué lo utilices. Entonces, venir a censurar la palabra porque sí, sea cual sea el contexto, que es un poco lo que entiendo que se está haciendo, me parece una ridiculez absoluta. Claro, si está haciendo una apología de la violencia, una apología del racismo, una apología de lo que sea, sí, cosas evidentemente eso no sí. Pero por una palabra, por cómo está escrito tal, no sé, yo soy
Estoy muy, muy en contra de la censura en ese caso y de la corrección política, porque creo que, no sé, llegamos a la hiper. Sí caminamos tiempos muy complicados para pensar en publicar cosas que se sientan, pues como de alguna manera, no sé si decirle revolucionarias o como transformadoras. Creo que veía también ahorita con como los conflictos políticos que están pasando por diversas guerras, como mucha gente quejándose también de cómo ahora las celebridades son mucho más silenciosas, cuando antes era mucho más común que las personas como se posicionaran ante conflictos, y ahora todo el mundo como que prefiere pasar lo más pegado a la pared. La autocensura es el primer tipo de censura ahorita. Ya nosotros mismos estoy seguro que hemos empezado a escribir alguna historia, algún tweet, algún lo que sea, esto y a la mitad mal. es chinga. No estoy seguro, voy para atrás. Ya está, nosotros mismos nos estamos censurando, o sea, nadie nos viene a censurar, nosotros mismos. A ver, que por otro lado sí creo que hay ciertos personajes, figuras públicas, celebridades, que si no tienen ninguna postura clara o algo que decir que tenga que ver con lo que, o sea, con su público o con su imagen, y no lo, que si alguien les pregunta, por ejemplo, y ellos deciden no ponerse en ninguna posición, también está bien. A ver, si eres un artista que te dedicas a, no sé, eres Hannah Montana. ¿Cómo se llama Hannah Montana? Miley Cyrus. Pero podemos hablar de Hannah Montana. Sí. O Hannah Montana. Y también eres fan de Hannah Montana. Pero... Claro. Y tu mundo es tal, si vienen y te preguntan que si eres Israel o Palestina y no lo tienes claro, no estás informado, no... También puedes decir, ¿sabes qué? No tengo una opinión y me voy para atrás. Que me parece mucho mejor que soltar una opinión a lo imbécil, exacto, que es lo más común. Porque ¿quién tiene claro el tema Israel y Palestina? Los más informados del tema no lo tienen claro en ellos mismos porque es una situación tan compleja que ahora yo creo que también se emiten muchas cosas a la ligera, muchas opiniones a la ligera. Siempre se han emitido opiniones a la ligera. Creo que simplemente ahora está el micrófono para escucharlas. Fue un ejemplo muy tonto. Como ahorita dije a la ligera que el libro de Ángeles Mastretta era machista y ahora... Me arrepiento de lo dicho. Verónica está en contra de lo que dije. Yo quiero escucharlo. Sí. Yo tengo una opinión muy clara sobre el conflicto de Israel y Palestina. Okay. Yo pienso que Israel debe ser condenado como un estado genocida. Pero entiendo que no estamos abordando ese tema. Entonces, no me parece que deba ser un tema... Fuera del tema de la guerra. Perdón por haber puesto justo un ejemplo complicado. Pero, perdón. Estoy pidiendo perdón por algo que no debo autocensurarme. Pero también hiciste cara cuando dije lo de que los artistas no necesariamente tienen que tener una opinión. Yo considero que en ciertos conflictos que escalan a lo que ha escalado el conflicto del que no estamos hablando en este tema, pero pues que se ha mencionado, yo pienso que siempre el silencio es tomar el lado del opresor. Entonces, sí. Pero ¿y si no tienes clara tu postura? Pero pues al final eres una persona con una plataforma pública que te sostienes a partir de tu influencia en personas. Entonces, si las personas presionan por una opinión, yo pienso que tu responsabilidad como persona que vive como figura pública es informarte. Pero tú ya lo estás diciendo desde una postura. No estoy seguro. Y quitemos la guerra, cualquier otra postura. No sé, cualquier otra tema. Creo que la guerra es un buen tema. Para este ejemplo, acoto. Y creo que lo que los medios y quienes consumen medios buscan es A o B, dicotomías, buenos o malos, blancos y negros, ¿no? Y no hay problema, o sea, no hay situaciones de la vida real, muy pocas yo creo, que se puedan leer y así, o sea, estoy a favor de esto y en contra de esto, ¿no? Como que automáticamente estar a favor de algo te pone en contra de algo, pues no necesariamente. Yo creo que hay gente a la que si le exigen una opinión y no la da, la verdad creo que es irrelevante. O sea, voy a decir Kim Kardashian porque se me hace como que lo más frívolo que me puedo imaginar para hablar de este tema. Le preguntan cuál es su opinión del conflicto. O sea, ¿es irrelevante, creo, lo que opine? Sí. Y creo que el decir que se mueran todos los de un lado, los del otro, o sea, no lleva a nada. O sea, creo que la gente quiere respuestas fáciles para preguntas complejas, o sea, y eso es un gran mal, ¿no? Como que el que no existe esta capacidad de análisis, de crítica y autocrítica, y sobre todo cuando estamos tan lejanos de ciertas realidades, ¿no? Como para poder emitir una opinión. Exacto. Y el que los medios que nos informan, los libros, los periódicos y hoy el internet, los tweets que leemos,
la gente que seguimos en YouTube, pues también, o sea, están tan influenciados. Yo creo que mucha gente quizá no se atreve a dar una opinión porque no sabe que es real, ¿no? En ciertas ocasiones, o dice, o sea, ¿a quién le creo? ¿No? O Si no porque estás saben ahí. su alcance. Y justo lo que dijiste, o sea, la gente busca dicotomías. Entonces, sí te arriesgas que aunque expliques que no estás del todo de un lado o del todo del otro, te arriesgas a que 50% de tu audiencia, que pueden ser millones de personas, lo tomen como un sí y el 50% como un no. Y sí tiene un peso tu Sí, influencia. tiene un peso. O sea, sí, tú puedes decir que es irrelevante la opinión de Kim Kardashian. Coincido contigo, para mí resultaría irrelevante. Para ustedes dos. Pero de que va a tener una influencia probablemente. Ahora, ¿qué es influencia? ¿Cómo se va a reflejar? Yo diría, puntualmente, yo siento que entrando al tema de censura y sobre todo como en el contexto social, político, económico en el que estamos hoy día, creo que sí no se puede, o quizás se podría abordar si nos centramos completamente en literatura, pero pues como chorreándonos al resto de las cosas que están censuradas. A mí me parece un tema muy importante, por ejemplo, la censura que está pasando en diferentes manifestaciones o protestas a lo largo de Estados Unidos. Hay muchas universidades que están haciendo como campamentos solidarios y como personas que están realizando protestas en espacios como estadios, en conciertos o como en actos públicos. Y pienso que un poco el llamado que está pasando ahorita, no sé si lo vieron también, que en redes se puso de moda el boicot a artistas que se han mantenido neutrales en el tema de la guerra. Pero es una lista que hay personas que están desarrollando en el que te dicen, todas estas personas no han dicho absolutamente nada del conflicto, entonces bloquéalas, porque son personas que pues no les importa, entonces bloquéalas. Y es como un movimiento masivo que está invitando a que la gente bloquee en todos lados. Yo lo que pienso es que este boicot llega después de que la inacción de los cuerpos políticos a los que se les pide un movimiento no hacen nada. Ahí sí. Entonces, por eso Ahí las sí. personas voltean a las personas que saben que tienen influencia y les dicen, ok, yo estoy yendo con mis representantes políticos a exigir algo, como estoy realizando un movimiento social para exigir un cambio y cuando no lo tengo, me voy a esta otra esfera de influencia que son las celebridades. Y pues finalmente, queramos o no, las personas que tienen esta posición pública son la esfera, son el 1% y son personas que se sostienen gracias a la influencia que tienen en las personas. Y así como hay personas que se mantienen neutrales, también hay muchas celebridades y personas públicas que toman una postura y que caen con las consecuencias de esa postura. Y hoy día, con las condiciones críticas que también vive Estados Unidos, con las críticas, con la crisis social, con la crisis económica, con como este periodo tan álgido, a mí me parece importante que las personas comprendan el poder de la influencia y que exijan lo mismo de las personas que sostienen, porque finalmente sostenemos a estas personas. O sea, estas personas con millones de seguidores están construidas por personas individuales que colectivamente les dan la riqueza y el estilo de vida que tienen. Entonces, a mí no me parece descabellado decir, si tú vives esta vida y tienes estos privilegios que todas las demás personas no tenemos, ¿por qué no podemos exigir de ti, cuando menos, claridad en posturas tan complicadas como esta? Es que la parte de exigir a mí es lo que me causa muchísimo ruido, porque exigir a quienes tienen autoridad y poder de hacer el cambio, y no, solo autoridad y poder, quienes tienen que hacerlo, deber de hacerlo, que esto es lo político. Es que eso voy. Si tú exiges a este lugar y este lado no actúa, tu segunda alternativa es irte a esta otra esfera de influencia, que es lo que están haciendo las personas. Sí, pero ahí también ya hay una deficiencia en la lógica de la masa, que a quién le estás pidiendo que haga lo que no le corresponde. ¿A quién tiene influencia? Claro, tiene influencia. Y quienes lo hacen, muy valioso. Yo no estoy diciendo que lo dejen de hacer. Está padrísimo que una Jennifer Lawrence se ponga en el papel. Que cualquier cantante haga activismo. Claro, y está muy bien que tengan una posición y que tengan una opinión. Y si la tienen clara, que alcen la voz, porque se escucha esa voz. Pero cuando no estás en el ámbito en el que tú tienes el deber de cambiarlo, que te exijan hacerlo, ahí es cuando creo que ya no tiene que ser un deber solo por el hecho de que tengas influencia. Voy a citar a un autor inesperado. En una de sus canciones, Bad Bunny tiene una letra que dice: a mí no me exijas, Bad Bunny no es alcalde. Uh-huh. O sea, cuando lo critican ¿por qué no es más político en sus canciones? O sea, dice, pues, ¿qué creen? O sea, yo soy un reggaetonero de 28 años, ¿no? Oye, los 28 años, ¿cuál es el problema? Yo no creo que en otros contextos sea necesario llegar a este punto, pero creo que es una crisis que ha escalado a niveles que nunca se habían visto en nuestras generaciones. Y a mí no me parece incorrecto que las personas busquen movilizarse con las esferas que tengan cercanas. Yo creo que son crisis que
nunca habían sido tan visibles También como para nuestra precisamente generación. a eso voy también. Eso iba a decir. Nunca habíamos tenido canales como los que tenemos ahora para buscar movilización de otros lugares. Entonces, el activismo digital Eso. también es una realidad. Y que el activismo digital se propague volque como pueda. a trabajar directamente con las personas, con las plataformas más poderosas, no me parece ilógico. Y creo que también es mucho entender, no es realmente un ataque como a una persona directa, como sí puede serlo, pero es más bien la intención de un movimiento. Y la intención de los movimientos se construyen en estas acciones individuales. Yo creo que hay... no, dime, pero... Yo creo que se trata también de un tema de, pues, congruencia, ¿no? O sea, si eres una persona que vive de su imagen, que vive, o sea, de su influencia, como un comunicador de cualquier tipo, o eres un artista que toda su vida ha predicado el activismo y no te pronuncias, o sea, como que algo falla ahí, ¿no? Pero creo que hay ciertos ámbitos, regreso al ejemplo de Kim Kardashian, o sea, en los que la verdad si no te pronuncias, o sea, pues está bien, no te pronuncies. O sea, y si te pronuncias quizás es igual de irrelevante, ¿no? O sea, pienso en artistas que han hecho mucho activismo, por ejemplo, y han sido incongruentes, ¿no? Como... Pues no sé, Michael Jackson era un gran activista, pero también era un pedófilo, ¿no? O sea, como que... Sí, pero también podemos pensar en Sinéad O'Connor o como en Madonna. Hace poco también veía el video de cuando el Papa dijo que la gente no debía de ir al concierto de Madonna porque ella promovía como el degenere y no sé qué. Y ella hizo un video en el que le habló directamente al Papa y le dijo como, yo no entiendo usted de qué está hablando, señor, yo estoy haciendo música, la gente que le quiera hacer caso bien y los que no vengan a lo mío. Y, o sea, como... Pero ahora las personas, volviendo a esta lógica de la censura, también todo mundo quiere ser esa casa que tenga los gabinetes blancos y que tenga los pisos grises, donde no disguste a nadie. Pero Sí. yo cuando digo que una persona, que un artista o una persona que no sea un político, que no tenga como responsabilidad principal cualquier tema de esto, ¿no? En este caso la guerra. Yo cuando digo que una persona no tendría por qué pronunciarse, lo digo desde el punto de vista de la responsabilidad, no tanto del interés. Y si yo no sé, si yo no tengo la capacidad, y no tendría por qué tener la capacidad para entender realmente este problema. Pero si el resto de las personas que no viven en tu esfera de privilegio lo hacen, ¿por qué tú no tendrías que...? Tengo mis dudas que lo entiendan todos, de verdad. Claro, por tengo supuesto. mis dudas, porque las pocas veces que he escuchado... Hablado insisto, no era la censura el tema, no este en particular, pero bueno, hablando de este en particular, las 2, 3 ocasiones, muy pocas veces que realmente he escuchado a alguien que sabe del tema, en algunas entrevistas, qué sé yo, hablar del tema, ellos son muy claros siempre decir, a ver, es sumamente complejo esto. No lo vamos a entender de un día a otro. Llevo 30 años metido en ese conflicto y aún así tengo mis dudas en ciertos aspectos, ¿no? Y también otra cosa, y no voy a tomar postura porque no tengo una idea. Nosotros recibimos una información muy sesgada, muy sesgada. El otro día, no sé de dónde, no recuerdo cómo fue el nexo, pero escuchaba alguna persona de la comunidad judía, que no estoy defendiendo a la comunidad judía, pero insisto, ellos reciben otro tipo de información completamente. Sí. Así como nosotros la podemos tener sesgada, ellos la tienen sesgada. Entonces, o sea, ¿cómo puedes llegar a hablar con total autoridad cuando estás recibiendo un tipo de información en particular? No podemos tener una idea realmente clara de lo que está pasando, me parece. A lo mejor estoy equivocado, no sé qué opinan ustedes. Pues yo sí tengo opiniones. A ver. O sea, por azares del destino tengo buenos amigos en Israel, ¿sí? Que pues de primera mano he visto, han subido contenido y hemos hablado personalmente a través del internet y me han dicho cómo lo han vivido, ¿no? Uh-huh. Históricamente y cómo han vivido pues todo lo que está sucediendo, ¿no? Y ellos desde luego que también están en contra de cómo se está ejecutando la guerra, ¿no? Y el entender que, o sea, ellos dicen, sí es que tenemos el derecho a defendernos, o sea, contra un ataque como el que se hizo, ¿no? Y lo que sucedió. Y sí fue real, y sí cayeron bombas, y, o sea, y suenan las alarmas, y tenemos que irnos corriendo a esconder en refugios, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que destruyeron y borraron de la faz de la tierra Gaza, o sea. Entonces dicen, pero, o sea, no somos nosotros los israelíes de a pie los que estamos como que... Claro, la gente está sufriendo de los dos lados. Es el gobierno radical de Israel en ese sentido, así es como ellos lo narran, o sea, hablo parafraseándolos, ¿no?
el que está ejecutando esas acciones y sí, o sea, pues la gente no está de acuerdo, entre el mismo Israel hay manifestaciones, etcétera. Y sí creo, o sea, que hay crímenes de guerra y todo esto es un hecho. O sea, creo que también las imágenes sí pueden llegar a hablar por sí mismas y ser innegables, ¿no? Sí, sí. En eso estoy de acuerdo. Ahora, no, yo creo que eso no, a la larga no le va a quitar complejidad al conflicto el que Israel haya tenido una respuesta tan contundente, se le va a sumar hacia todo lo que viene después, ¿no? Es una espiral de violencia y va a generar más violencia. Que si estoy a favor de lo que Hamas hizo, pues no. O sea, evidentemente que si estoy a favor de lo que hizo Israel, pues tampoco. O sea, no puedes estar... No, me da risa. ¿Cómo le hicimos para realmente clavarnos con eso? Cuando Vero, porque en este programa no hay censura. Se esforzó a decir, no, toma tú no. O sea, está bien, queríamos opiniones. En la lógica de la censura es muy fácil decir lo mismo. Yo sé que lo óptimo hoy en día es ser una casa gris, es ser una casa sin gabinetes de madera y ser una casa sin espejos, y yo estoy muy en contra, me parece que es innecesario. Creo que al final nosotros podemos tener un espacio para hablar, pero no estamos influenciando a nadie, no estamos diciéndole a nadie que piense como nosotros. A mí me parece al contrario importante tener conversaciones complejas con posturas distintas. Sí. Yo pienso que el conflicto Israel-Palestina es un conflicto documentado de más de 70 años, que no empezó en octubre como del año pasado, como nos quieren hacer pensar, lleva más de 70 años. No, lleva más de miles de años. Sí, pero el conflicto como tal, documentado, se data de hace como 70 años. Y si bien hubo un acto por una organización terrorista con un ataque a Israel, en donde hubo alrededor de 150 víctimas, el conflicto armado en Gaza ya ha cobrado la vida de más de 40,000 personas. Y hay países como Pakistán e Irán que hicieron una o dos de las acciones que ha hecho Israel y fueron baneadas de la ONU desde que las realizaron. Israel lleva muchísimas acciones que son documentadas como crímenes de guerra, y por los intereses que muchos países tienen con la nación de Israel, continúan recibiendo ayuda para continuar con la estrategia militar y genocida que llevan hasta ahora. Entonces, nunca es, y exactamente, no es un pleito directo con las personas de Israel, ni tendría por qué ser un conflicto con las personas de Palestina, pero pienso que así como caminamos alrededor de muchos de las afirmaciones que hacemos, también hay datos duros que no son inflados, que no son imágenes, que no responden a una intención política, sino simplemente son una descripción del conflicto. Y creo que no nos puede dar miedo si realmente vamos a tomar una postura o no, pues escuchemos también como muy claramente lo que las personas denuncian del otro lado, porque pues lo que más escuchamos quizá en nuestra esfera sea como una postura que intente comprender el conflicto, pero creo que hay un punto en el que un conflicto escala y no se trata de comprenderlo desde esta vía política, sino desde un espacio muy humano, como muy humanitario. Ese es un muy buen punto. Ahora acá hay algo muy importante y que nos lleva a la censura. ¿Por qué hablamos tanto de esto? Precisamente porque ha llegado la información. ¿Cuántos casos como este de Israel no han ocurrido en el mundo? ¿Cuántas guerras no han ocurrido? ¿Cuántas masacres? ¿Cuántos genocidios? ¿Cuántos Y no se habla ni media palabra nunca. ¿Por qué? Por la censura, precisamente. Por la censura de la información, ya no de la censura literaria. Y porque a las naciones no les interesa. Yo creo que también por el racismo. No les gusta que nos enteremos. Hay una el conversación. oscurantismo. ¿Cuál es la conversación? ¿Es la verdad? Hay una conferencia de Michael Parenti, que es un académico estadounidense. La conferencia que yo vi se llama algo así como Mitos del Imperialismo. Creo que es como de 1980. No recuerdo en qué universidad es. Es una conferencia de como 2 horas y es maravillosa. Y él habla precisamente de la influencia de los medios en cómo ir moldeando las percepciones que tenemos de diferentes naciones, puntualmente Estados Unidos. Marcando la agenda. Totalmente. Exactamente. Y pues al final, la conversación más amplia de los medios es que es un espacio de censura. O sea, los medios son un espacio que dicta la manera en la que pensamos y que también censura lo que podemos pensar o no. Y pues ahora lo tenemos muy cercano porque tenemos esto. Tenemos un aparato en el que podemos ver cosas todo el día. Y bien, como dicen, las cosas vienen siempre de un lugar. Nunca nada es objetivo. Eso no existe. Pero creo que sí tenemos una especie de obligación de si bien nunca vamos a entender, siempre como con la humildad de saber que no comprendemos a cabalidad los conflictos, creo que con el privilegio de podernos informar, sobre todo como personas que decidimos venir aquí a compartir una opinión, creo que es nuestra responsabilidad informarnos y tomar una postura. Yo no creo en la tibiedad, yo no creo en la gente tibia, yo no creo en la neutralidad. Digo, yo nunca tengo que influenciar a nadie, ni nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, pero mi postura como persona que se ha dedicado a estudiar la comunicación es que es muy injusta, sobre todo como una persona que se posiciona desde el lado de comunicador, elegir ser neutral en un conflicto.
Después de eso, ¿qué digo, Sofía? Por eso te decía que no quería hablar después de Verónica. Pero sí, mientras más grande sea tu influencia, por supuesto que aplica más esto. Digo, afortunadamente yo no influyo en nada, así que lo que diga es irrelevante. Sí, es que a ver, sí influyen. Todos influyen de alguna manera. Todos podemos influir en alguien, entonces que sí. Yo sigo creyendo que si no te sientes con la autoridad, información y responsabilidad de tener que decir algo cuando sabes que tienes una influencia además y tu opinión no está bien documentada para ti mismo, puedes decir, elijo callar, elijo no tener una opinión, elijo ahora no hacerlo. Estoy de acuerdo con el tema de la guerra. O sea, no estoy discutiendo que si estoy del lado de genocidas o no. No estoy discutiendo eso. Estoy discutiendo el decidir tomar una postura ante cualquier tema. Llámale aborto, llámale guerra, llámale feminismo, llámale... O sea, sí creo que la gente puede decir, ahora mismo no me siento capaz de emitir una opinión al respecto. Creo que quizá la razón por la que se vuelve algo tan polémico puntualmente con la guerra es por la manera en la que ha escalado a los espacios de influencia en Estados Unidos. Y con mayor razón, ¿para qué te vas a meter en un tema en el que no lo sabes cuando escaló de tal magnitud? Que por cierto, es en ese tema un apunte más que ahorita me acordé y me sorprendió mucho. Decías que en Estados Unidos ya ha habido censuras, represiones a manifestaciones y tal. Ocurrió eso mismo el año pasado en Alemania. Una amiga que vive ahí me estaba contando cómo en una manifestación pro-Palestina llegó la policía y arrasó, pero violencia física, tal, lo cual me sorprendió mucho. Que vinieron de Alemania precisamente, no sé si les pesó la deuda histórica, pero no sé, claro, o sea, no vamos a meter temas políticos, todo tiene una lógica, yo lo sé, pero al escucharlo me llamó mucho la atención esa falta de libertad de expresión en Berlín. Yo quería justo preguntarles algo. Leyendo un poco de la censura, me encontré con que obviamente hay libros que siguen siendo censurados, que defendían o defienden toda esta postura nazi. Y ahí es cuando digo, ok, en principio yo, Sofía, pensaría que no, que todo el mundo tiene libertad de expresión, que no se debería censurar nada. No. Y luego, claro que me encuentro con cosas que digo, por supuesto que hay que censurar. O sea, sí hay que ser intolerantes. Es esa precisamente la paradoja de la tolerancia. Exactamente. No se puede permitir. Y ante temas que además ya traen arrastrado lo que acabas de decir, una deuda histórica, que hoy en día se siga censurando, a mí, ya hoy cambiando de opinión, sí me parece bien que haya censura en la libertad de expresión. Yo no estoy de acuerdo que haya censura. O sea, lamentablemente, pues, lo que falta es criterio, ¿no? Para consumir las cosas. Pero creo que hacia ahí se debería trabajar, ¿no? Más que en censurar las obras, en contextualizar por qué esta obra, o sea, cómo la interpretamos como sociedad, bueno, eso sí. Y tener herramientas para darles una lectura. O sea, si hay una asignatura en la que se va a leer Mein Kampf o Mi lucha, o sea, de Hitler, desde un abordaje crítico y entender cómo se pudo originar un movimiento como el nazismo que llevó pues a todos los horrores que conocemos del Holocausto, ¿no? Pero no decir, es lo que decía Verónica, no existió, hazlo para un lado. No, pero eso tiene un valor histórico, ese en particular. Pero si ahorita empezara a circular, por ejemplo, un folleto o una... Este libro que se llama, algo del... déjenme encontrarlo, perdón. Termina. Todo lo que sea propaganda a favor del odio, de la discriminación, yo creo que ahí sí tiene que haber una censura. Sí. Pero precisamente sí es esa paradoja de decir, ok, hay algo muy ambiguo o quizá como muy intangible. Si queremos como bajarlo todo a estas normativas,
más allá de decir es que esto es lo correcto, hay ciertos valores donde no podemos justificar por qué creemos de esta manera. No sé si me explico. Sí, como la humanidad pues se basa en que hay como un entendimiento general de que estas son las cosas que no podemos aceptar. Como no podemos aceptar que algo incite al odio. Pero si nos vamos como que a este discurso lógico, lingüístico, es como que, pero finalmente, ¿por qué? Finalmente, ¿por qué esto que yo estoy diciendo, estas creencias que tengo, por qué incitarían al odio? Pero es que tampoco es cierto el que no podemos aceptar que algo incite al odio, porque muchísimas cosas incitan al odio. Claro. O sea, ¿se han leído la Biblia? O sea, de Deuteronomio, no sé en dónde dice... O sea, la solución es lapidar a esta persona y cada vez que un hombre o una mujer haga esto, pues tírenle piedras hasta que se muera. O sea, creo que es absolutamente una ficción social lo que está permitido y lo que no está. O sea, en eso... Creo que justo en esa ficción social habrá ciertos términos o ciertas cosas que por errores, no errores, por circunstancias del pasado, por sucesos del pasado, sepamos por los que tenemos que caminar con mucho cuidado. Como cualquier cosa que aluda a valores nazis, es algo que sabemos que tenemos que transitar con mucho cuidado. Es que tú lo sabes, pero ese es el problema. Cuando te encuentras con comunidades enteras, masas, que además no solo son susceptibles a esas ideas en las que las pueden ser influenciados y terminar siendo nazis, neonazis, sino que no tienen, que no tienen la capacidad de decir, ok, no voy a hacer esto porque está mal, sino que están buscando que se les una la gente. No, y sobre todo en esos temas, una pequeña chispa puede hacer mucho daño. O sea, particularmente ese tema, la extrema derecha, todo el racismo, y eso es un tema que siempre me interesa muchísimo. Los terraplanistas. Y me parece que ahí sí no puede haber ningún tipo de tolerancia. Pero antes de los terraplanistas, o sea, cuando el terraplanismo era la norma, a quien querían censurar, o sea, eran los que decían que la Tierra era redonda. O sea, ¿me entiendes? Como ya, que pero ahí riesgo... estamos hablando de un tema a futuro. Yo estoy hablando de un tema a pasado. Cuando ya aprendimos de algo. O sea, imagínate ¿Pero por qué censurarías a un terraplanista? O sea, imagínate que ahorita surge un movimiento en el que dicen la Tierra es plana, ¿no? Bueno, no, imagínate, es que sucede. Sí, y tratan de reclutar a todo el mundo. ¿Alguien aquí es terraplanista? No conozco. Nadie confesado. O sea, pero yo pienso sí que me volví a plantear estar aquí. Yo creo que esas obras que son ideas que ya quedaron derogadas, ¿no? Hasta cierto punto, pues se pierden con el tiempo, pierden su relevancia con el tiempo y pueden aflorar otra vez como, pues un poco casi que una curiosidad de un contexto histórico. O sea, ahorita voy a matizar lo que estoy diciendo y decir que, pues sí, puede haber un grupo neonazi en algún lado y traerá sufrimiento y dolor, pero como colectivo, como sociedad, o sea, creo que ya hay el antecedente y conocemos la historia y esas ideas ya forman parte de la historia de la humanidad, de cosas que se probaron y no funcionaron, ¿sí? Es que tú pensarías, no los van a permitir. Acabo de pensar algo. A ver, no, termina, perdón. O sea, a lo que voy es que no creo que la censura sea la solución de esos textos que recogen esas ideas. O sea, ¿por qué? Porque tienen un valor histórico muy importante que esas ideas ya las transitamos o ciertas sociedades ya las transitaron y nos llevaron a ciertas consecuencias. Entonces, lo que se necesita es abordarlas, ¿no? Desde ese lugar y contextualizarlas. O sea, hace unos capítulos, que hay un capítulo por ahí que creo que no se emitirá, entonces es que ya me dirán si puedo retomar el ejemplo, en el que hablaba de un libro que se hizo durante el Holocausto, ¿no? A través de un médico nazi, que ahorita buscamos el nombre, es una guía anatómica, que se hizo a través de, pues, casi que con experimentación, ¿no? Con los prisioneros judíos, y se pudo hacer una guía anatómica hiper detallada, la más detallada y relevante del mundo, y con eso se han salvado muchísimas vidas y se ha ampliado el acervo y el conocimiento, pero es una obra que ya no se edita, me parece, o ya no se reproduce, porque se hizo a través de mucho sufrimiento humano, ¿no? Entonces, ahí hay todo un debate en el que, oye, si dejas de consumir la obra, aunque puede ser la diferencia entre hacer correctamente una operación en cierto tejido y salvar una vida. O sea, se lo han preguntado incluso a médicos descendientes de sobrevivientes del Holocausto y dicen, yo prefiero usar la obra, ¿no? Y habrá unos que digan que no. O sea, pero ya es su decisión, ¿no? La solución no es la censura, eso es lo que yo pienso. Pensaba ahorita que precisamente como en la conversación más amplia de la censura,
quizá lo que pasa, y pues volviendo quizá como a esta parte de la comunicación, es que la censura no va a evitar que las cosas pasen. Las cosas pasan. La censura puede evitar que se difundan o se compartan o quizás se extiendan, si se quiere ver así. Pero las cosas pasan. Y creo que justamente la decisión es, ok, ¿a qué le quiero dar difusión? Y pues es como el... No sé, hay ciertos temas que pues precisamente esa es la censura, ciertos temas que elegimos dejar fuera de la mesa. Pero el fenómeno neonazi no es algo que existe, si, aunque no hubiera nadie que se reporte, existiría, porque así ha sido por mucho tiempo. Son fenómenos que cuando toman fuerza se empiezan a difundir en medios, empiezan a tener más fuerza en redes Pero precisamente sociales. la difusión le hace que comen fuerza. Claro, pero a eso voy. No es que sean ideas, o sea, no es una cosa que se alimenta, pues. O sea, como, no sé cómo explicarlo, pero eso es lo complejo de la censura. Que lo censures no va a hacer que desaparezca. Exacto. Exactamente. Sí. No va a hacer que Exactamente. desaparezca, pero que no lo censures sí puede ayudar a que crezca más rápido, a que se vaya difundiendo más Pero ¿y rápido. la única manera de evitar ese Es lo que crecimiento dice es la Pedro. censura? No creo que sea la única manera, pero no creo que perjudique. Es que esa es la gran paradoja. Tan. Es A que- mí es me está que gustando piensa- mucho esto que yo ahorita en este momento me siento como en una ola de opinión aquí, opinión acá. Estoy cambiando mucho de opinión en esta discusión. Es que piensa en lo que antes estaba censurado. O sea, ahorita voy Ya, a buscar pero- una lista de las cosas que estaban censuradas y piensa si se hubieran quedado censuradas, pues lo malo que hubiera sido, ¿no? O sea, pongo el ejemplo, pues de que, o sea, te podían, antes si estabas en contra de lo que decía la iglesia, si creías en, no sé, la evolución, o sea, te podían matar por la Inquisición. Tenía que estar censurado, estaba censurado hablar de ideas diferentes a que Adán y Eva hicieron todo el cosmos, ¿no? Entonces, eso era censura, ¿no? Y es el mismo principio. Y al final estas ideas prevalecieron, pues no. O sea, hoy creo que estamos medianamente de acuerdo en que la evolución es el proceso por el cual los humanos llegaron a existir como especie, ¿sí? Y que no nacimos en un jardín del Edén. Habrá algunos disidentes muy fervientes católicos que pensarán que estoy Sí, en contra. Había una pareja así en Love is Blind, Por ejemplo. en Netflix. Entonces, o sea, no sé si está claro como que mi punto, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. es que si dices, dale, vamos a censurar, ¿quién es el juez de la censura que dice esto es censurable, esto no? La O historia, sea, en este caso. Ahora, también debe haber, también creo que hay algo. Se censura mucho más lo actual. Es Claro, lo porque es lo que- contemporáneo. claro. Porque ahorita yo estaba pensando, y cuando dije lo de los terraplanistas lo dije un poco sin pensar, que ahorita tú dijiste, cuando el mundo creía que la Tierra realmente era plana, pues los textos funcionaban así. Entonces se censuraba a quienes expusieron lo que la ciencia hoy dice, que la Tierra no es plana, ¿no? Hoy en día, para los terraplanistas, yo creo que estas personas ni siquiera se atreverían a leer un libro de cuando creían realmente que la Tierra era plana. Entonces lo que se debería censurar es, no sé, el TikTok que diga que la Tierra no es plana, ¿no? Para ellos. Me estoy explicando. Sí, pero me parece, sí, pero veo que estamos abordando como temas muy diversos, muy distintos y de un tratamiento totalmente diferente. Fue solo Yo un creo. ejemplo, Sí, lo sí, de sí, la yo Tierra sé, pero plana, así pero como me ese, refiero a la censura. También en cuestiones de creencias y todo eso. No sé, siento que la censura no se puede aplicar igual a... Creo que finalmente pasaría que la censura efectiva, o que más que efectiva, como que sí tenga un peso en la persona, dependería completamente de la persona que esté atravesando una censura. Claro. O sea, a mí me puede, yo como no terraplanista, a mí me puede valer si le censuran en TikTok o no al terraplanista, pero el terraplanista si se entera que le censuraron en TikTok, pues obviamente sería una cuestión de gran enojo. Entonces pienso que finalmente habrá cierta como población que sí se ve aludida por diferentes censuras. Y pues puntualmente, intentando regresar al tema de las bibliotecas, creo que habrá padres conservadores que no tengan ningún problema con la censura de los libros de Estados Unidos. Y habrá padres liberales o con posturas distintas que puedan ver un gran problema simplemente por el hecho de meter el tema de la censura a la biblioteca. Pero pues al final, como todo, si yo siento que esto abona a mis creencias y a la agenda que yo quiero mantener, voy a apoyarlo. Claro. Y si siento que él ataca, voy a irme en contra. Esa es la gran paradoja de la censura. Entonces yo pienso que dentro de todo, algo negativo o positivo es que la censura en la mayoría de los casos vendrá seguida de una respuesta de defensa. Tendrá un contraataque. La censura, la gente que se sienta como aludida a esa censura,
levantará la mano y cuestionará por qué. O sea, Y te nos obliga a guste- tomar una postura, que eso es lo que tú defiendes. Exactamente. Y nos guste o no, también le dará difusión a esas cosas que se difunden. Estoy segura que muchos de los libros que están en las listas censuradas tendrán mucha más atención por haber entrado a la lista de censura. Que vamos a mencionar ahorita algunos de los libros que están entre los más censurados, o cuando menos de los libros más conocidos, ¿no? Aquí trajimos algunos. Pedro tiene uno que se llama Mouse, de Art Spiegelman. Está bonito. Hablamos de él, me parece, Pedro, en algún episodio que no sabemos si es de los que van a salir o de los que no van a salir. Lo revisamos y si no le damos un capítulo completo porque es una joya. Es un librazo. Mouse, ganador del premio Pulitzer. El primer cómic que ganaba el premio Pulitzer. Si les gustan las metaficciones, ese es el libro de la metaficción. Y ese evidentemente habla del nazismo, habla del holocausto. Ahí lo pueden ver los que estén en YouTube. Pueden estar viendo unas viñetas. Y lo quieren censurar porque evidentemente el revisionismo histórico y la negación del holocausto pues es parte importante de las agendas de estas extremas derechas. Ahí está. Y de los grupos más conservadores. ¿Dice el nudo que El aprieta? nudo se aprieta. Se aprieta. Otro que igual es bastante famoso es este que traje acá, que no sé si lo conocen, de Slaughterhouse-Five, de Kurt Vonnegut, que es como casi un libro de culto y también habla un poco de ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿Lo paso para allá? Yo no- Esto pesa. De la guerra y de todo eso mismo. Aquí traje otro que tengo, que este es de poesía, de Rupi Kaur. Iba a preguntar qué hacía Rupi Kaur en la mesa. Está censurado. Wow. ¿Actualmente está censurado? Sí, sale en el documental. Ok. Me gustaría que otro día Wow. habláramos de Rupi Kaur. La verdad, yo no lo he Sí. leído. Me lo regalaron y descubrí que está censurado. Varios títulos de ella. Este es el de The Sun and Her Flowers, pero aquí veo que igual Milk and Honey está censurado. Probablemente porque tiene palabras explícitas. Y seguramente sí. Porque se censura, o sea, algunos motivos que ponen para la censura no son solamente cuestiones de género, sino también porque catalogan muchas cosas como pornográficas. Ajá. Entonces, pues eso. Rupi Kaur, ¿algún comentario de ella? Hermoso. No. Bien, nada positivo entonces. Y unos títulos que me llamaron la atención. Uno es El Hobbit. Está censurado El Hobbit en un distrito electoral nada más, pero me parece suficiente para mencionarlo. Está censurado El Hobbit. ¿Y tú le pusiste esta cubierta? No, así me lo regalaron. Ah, qué bonito. Qué Dije, detallazo. mira, tiene su cubierta. Mica de Su secundaria. mica como de celular. Qué bonito. Y Para los que están en Spotify y no entendieron la cubierta de Vero, es una mica de plástico de secundaria. Sí. Es un libro en mica. está forrado. Y bueno, está The Handmaid's Tale. Está Mira. censurado. Y esa sí está censurado en muchos distritos. Sorpresivamente es de los más censurados. Margaret Atwood, ¿no? De Margaret Atwood. Y ahora les voy a decir rápidamente el top 5 autores más censurados. Margaret Atwood es la número 5. Lana K. Arnold, que escribe libros para niños, censurada. Lauren Miracle, es con Y, no sé, censurada por su serie Internet Girls. No sé si les suena de alguno. No. Sarah J. Maas, ella escribe literatura juvenil, se especializa en fantasía y está censurada por temas sexuales. Está censurada hasta en 12 distritos y el número 1, censurada en 17 distritos. Está Ellen Hopkins, que escribe bestsellers para adolescentes y está censurada por referencias y demostraciones sexuales. Tan. Sí. Llevamos como hora y Sí. tanto. Y yo tenía dos preguntas. Wow. ¿Vamos a cortar este capítulo en dos? Podemos dividirlo en dos si quieren. ¿Vamos a mostrar este capítulo? Es un a capítulo polémico. ¿A mostrar? Sí. Por supuesto. No, digo. Por supuesto. Entrando Tengo dos profundizando preguntas. Bueno, temas, títulos, subtítulos. Número 1. Libros, no, más bien, teorías conspiranoicas por las cuales se han censurado libros. El Código Da Vinci creo que está censurado igual, ¿no? En esta lista de... Eso iba Ahorita yo a lo averiguamos. preguntar si las razones que se leyeron ahora son como la mayoría de las razones que se dan para justificar la censura. Pornografía, temas de género. Actualmente. Pero cuando dicen temas de género, es como el reconocer que, por ejemplo, hay familias, pues no sé, de dos personas del mismo sexo. Agenda Claro. LGBTQ. Todo Sí, está como que censurado. agenda progre. en ese Y mi sentido. otra pregunta era si esta censura de libros va como para grados específicos de escolaridad. O sea, digamos, está Depende. censurado. O si está censurado como no puede Biblioteca pisar. pública y bibliotecas de las escuelas. Pero cambia, mira, por ejemplo, aquí están los géneros, el estatus del
banning, del Ajá. banning. Ujú, de la censura. Sentí que me estaba calificando. El speaking. Unos baneados de librerías y salones. Otros te ponen, están en investigación. Otros solo de librerías. O sea, va variando el estatus según el libro y el distrito. Estoy buscando el de Código Da Vinci, pero no me ha parecido. No sé. No, es que tal vez no es actual, tal vez estás buscando los actuales. Lo que yo les preguntaba era porque vi que hubo un momento, bueno, obviamente hubo un momento en la historia en el que se censuró a George Orwell con La Granja. 1984. Ambos. La rebelión en la La granja. rebelión en la granja y 1984, por claramente, o sea, naturalmente. Vi que se censuró una época Madame Bovary, que te lo dije hace ratito. Ajá. ¿Por qué? ¿Por la promiscuidad? Por la infidelidad y este tema. Tita Madame Bovary. Ajá. Hubo una época que es una teoría conspiranoica que se censuró The Catcher in the Rye porque descubrieron que había muchos casos, no es la teoría, muchos casos de asesinato y luego el asesino resultaba que tenía el libro Sí lo vi. Ajá, sí. Sí, no tenía sé, ese libro, tenía ese libro. O que lo había dejado cerca de la escena del crimen o cosas así. Qué gran pendejada, ¿no? Sí. O sea, porque justamente escuché eso mismo, pero de una banda de Rammstein que ha estado en muchas polémicas y en 3, 4 casos de personas que han hecho atentados, no sé qué, les gustaba Rammstein. Uno tenía una camisa de Rammstein. Sí, por eso digo que son teorías conspiranoicas. Sí, yo sé. ¿Qué otro había? Es que lo escuché hace como 2 semanas, pero ajá. Eso, y la otra es temas, no, más bien, libros en los que se aborda el tema de la censura. Ok. Acá, La ladrona de libros, Fahrenheit 451. A manera de Excelente ficción, libro. o sea, como en literatura, dices. Ajá. Okay. O sea, como que en el libro Buen tema. se aborda que se censuran libros o se censuran temas. Fahrenheit yo creo que es el más emblemático, ¿no? Hermoso. Definitivamente. Y tiene un gran final que a todos nos causa algo. Sí, no, me callé a tiempo. Vi la cara de Pedro y dije, no digas absolutamente nada. No me acuerdo del final. Causa algo. Yo no sé, no voy a decirle si te deja tranquilo o no. Ok. ¿Qué otros? Ya, yo di 2. Estoy pensando, pero no sé si tengo ejemplos. Esto creo que es lo que debimos pensar Esta antes. es una gran tarea. Y ahorita Sí. fingir como que estamos pensando, pero ya tenemos apuntados los libros. No tengo ni idea de a ver cuál será. Ok, esto es cuando le decimos a nuestros escuchas, por favor escriban los libros que ustedes creen. Bien, o que bien, recomiendan. Excelente. Oficialmente tú vas a ser la encargada de involucrar a la audiencia. Me parece bien. Comenta aquí abajo. No sé, la verdad no se me ocurre alguno, no sé si ustedes. Sí. Bueno, podemos investigar. Investigar. Tarea para la Investigar. próxima Buena clase. tarea. Muy bien. No sé, ¿tienen algo más que decir? No No sé. puedes decirlo. Ah, ¿verdad? Un tema de censura. Era un Varón. chiste. Claro. Lo sigues intentando. No, y seguirá. No se rinde fácil esta mujer. Me pica esto. Pues nomás diría ahora que pensaba también que así como hay una respuesta como de ataque quizá o de contraataque a la censura, pues sin duda la censura responde a como algo que está gestándose, ¿no? Sí. Y que de alguna forma es una amenaza al orden. Bueno o malo en la dicotomía que sabemos que no existe de las cosas que son buenas o malas, pues al final la censura responde a algo que está creciendo. Si ahora, por ejemplo, el tema de género, que es un gran tema en Estados Unidos que a mucha gente le incomoda y no está de acuerdo, pues de ahí viene que hayan libros que estén baneados, que tengan como esos tintes, ¿no? Y pues lo mismo también con el crecimiento de grupos neonazis, pues de ahí también que se baneen como ese tipo de libros. Joven González. ¿Escucharon que la que dijo hace media hora que no cree en las tibiedades y que las cosas son blancas o negras y no hay casas grises, acaba de decir de la dicotomía que no existe? No, pero... ¿Lo Pues, escucharon? sí, objetivamente no existen las cosas buenas o malas. Eso no significa que no podamos tener una postura. Pero en sí No, las yo nos quedamos cosas, de en este la lado. materialidad del mundo, no hay cosas buenas o malas. Uno puede tomar una decisión de qué opina sobre las cosas. Pero pues es lo mismo de la crítica. O sea, podemos guiarnos de ciertas cosas sobre lo que pensamos. Pero pues al final las cosas existen, independientemente de lo que uno haga. eso, Uno puede sin duda. decidir qué hacer con eso que existe. A mí Tomar no me una vean, yo no me postura. muevo, ni me voy a mover. Sí, no. Oye, bueno, para concluir entonces, si les parece bien, así,
traten de tomar su postura. Censura, ¿sí o no? ¿Se justifica? Después de todo lo que hablamos, conclusión, ¿censura sí o no? Yo No se estoy justifica. totalmente en contra. No se deben Nunca, censurar las obras. jamás, No es la respuesta. jamás, No. jamás. Sí, en los discursos de odio. De resto, no. Y ya está. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana aquí en su podcast ¿Quién de sabe? confianza en ¿Quién sabe? minúsculas. Estuvo ríspido este asunto, chao. Da para 2 capítulos esto. Da para Puede ser, habrá que ver. Gracias qué por tanto. quienes se quedaron en esta segunda parte del capítulo. Donde Así ya es. hablamos de los libros al fin. Próximamente hablaremos de poesía. ¿Nos debes uno de poesía? Debemos uno de poesía. Podremos abordar este libro En mi Cado de Rupi Kaur. Me parece muy bien que no sea solamente a las que les tienes devoción, sino No, claro, también a también Rupi podemos, Kaur. claro que sí. Y teníamos otros temas por ahí que Pues se viene también algún episodio sobre cuentos, se viene también un episodio sobre novela. ¿Estamos grabando? estamos grabando. Sí, es que estoy buscando aquí en mi Estamos documento. discutiendo con Ahí el está acá. público cuál va a ser el temario. Sí, vamos a hablar, no, para que estén pendientes. Próximamente vamos a hablar Ok. de poesía, vamos a hablar de cuento, vamos a hablar de música. De música, de la interacción de música y literatura, que me Exactamente. parece un gran tema, en el que creo que la audiencia puede tener sugerencias que podamos abordar. Exactamente. Y vamos a tener una entrevista con David Loría. David, si te estás enterando, tienes una entrevista con nosotros. Y nos van a ver en TikTok. Y es todo. Nada, qué gusto. Vaya bien. Gracias, chicos.